Para Kate Wilson, residente de Portland, Oregón, el Perú no era simplemente un país en un mapa, era un eco persistente en su alma, un anhelo tejido con los hilos dorados de la historia inca y los vibrantes colores de sus telenovelas. Desde su infancia, cuando por casualidad encontró un documental sobre Machu Picchu en la televisión, su corazón quedó anclado en esa lejana tierra andina, un lugar que parecía susurrar historias de imperios perdidos y pasiones desbordantes. Esta fascinación, lejos de disminuir con el tiempo, se transformó en una devoción profunda durante sus años universitarios. No se limitaba a ver las telenovelas peruanas que encontraba subtituladas en recónditos foros de Internet, sino que vivía a través de ellas. Aprendió a sentir la indignación de una heroína traicionada y la euforia de un amor reencontrado, todo ello con el dramático telón de fondo de los paisajes peruanos. Su pasión la llevó más allá de la pantalla. Con una determinación casi académica, se sumergió en tutoriales de YouTube para recrear los sabores que solo podía imaginar. Su cocina, antes un espacio funcional, se convirtió en un laboratorio de experimentación culinaria peruana. El aroma del ají amarillo perfumaba su pequeño apartamento mientras intentaba perfeccionar un ají de gallina, y luchaba con el corte preciso del pescado para un ceviche que, aunque delicioso, sabía que era solo una sombra del original. Entre sus intentos culinarios, practicaba frases sueltas en español, repitiendo con torpeza pero con fervor las expresiones que oía en sus programas: «Qué chévere, no te pases, mi amor». Finalmente, después de años de soñar y ahorrar cada dólar ganado en la cafetería local donde trabajaba, el momento de convertir el anhelo en realidad llegó. Con el corazón latiéndole a un ritmo febril, planificó un viaje de 10 días, una peregrinación a la tierra que había habitado en su mente por tanto tiempo. Su destino, Lima, la ciudad de los reyes. Sería su primera aventura en solitario, un salto al vacío hacia lo desconocido y lo anhelado. El instante en que las ruedas del avión tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue como un despertar. Al salir de la terminal, el aire de Lima la envolvió. No era el aire húmedo y predecible de Oregón, era una brisa cargada con la sal del Océano Pacífico y la sutil fragancia de la garúa, esa neblina persistente que besa la ciudad. El murmullo constante de la gente no era un ruido caótico, sino una sinfonía de español hablado con una cadencia musical y cálida que nunca había escuchado en sus clases. El cansancio del largo vuelo se disipó como la niebla al ver los letreros y las señalizaciones. Eran palabras que conocía, pero que ahora vibraban con una vida propia, parte de un paisaje real y tangible. Una emoción profunda, casi sagrada, la invadió. Estaba en casa, en un lugar que nunca antes había pisado. Su primer destino fue el corazón vibrante y moderno de Miraflores. Para Kate, este distrito era la encarnación de las escenas urbanas de sus telenovelas favoritas. Al salir de una estación del Metropolitano, el bullicio ordenado de la avenida Larco la cautivó. Caminó sin rumbo fijo, con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada detalle. Las tiendas de marcas internacionales se mezclaban con boutiques de diseñadores locales que exhibían prendas de alpaca de una suavidad casi irreal. Los puestos de artesanías rebosaban de colores, con textiles cuyos patrones contaban historias ancestrales. Pero lo que verdaderamente la dejó sin aliento fueron los precios. En una pequeña galería, encontró un retablo ayacuchano, una pieza de arte popular que había admirado en línea. El precio era tan razonable que lo revisó 3 veces, convencida de que había un error. En Estados Unidos, esto costaría al menos el triple, murmuró para sí misma, con una mezcla de asombro e incredulidad. La asequibilidad no se sentía barata, sino justa, honesta. Con una alegría que apenas podía contener, compró recuerdos para su familia y un par de aretes de plata con diseños incas para ella, disfrutando de la libertad de comprar sin sentir el peso de la extravagancia. Llenó sus bolsas hasta que sus brazos no pudieron más, cada objeto un ancla tangible a su sueño hecho realidad. Esa noche, se registró en un pequeño hostal en el bohemio distrito de Barranco. El lugar era una casona colonial restaurada, con un patio interior lleno de geranios y un aire de nostalgia encantadora. El costo de la habitación, unos 90 soles por noche, era una cifra que su mente estadounidense apenas podía procesar. Por ese precio en Portland, con suerte conseguiría un espacio en un dormitorio compartido. Aquí, tenía una habitación privada, impecablemente limpia y tranquila. La joven en la recepción, llamada Sofía, la recibió con una sonrisa que no parecía ensayada, sino genuina. Le explicó con paciencia las reglas del hostal y le ofreció un mate de coca para el cansancio. Una sensación de seguridad y calidez la envolvió, como si hubiera regresado a un hogar familiar. Kate dejó escapar un suspiro largo y profundo, liberando una tensión que no sabía que llevaba dentro. ¿Cómo podía un lugar tan lejano sentirse tan acogedor?
El desfase horario la venció pronto. Después de una ducha caliente, se metió en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón. Pero antes de que el sueño la reclamara, una certeza se instaló en su corazón con la fuerza de una revelación. Este viaje, de alguna manera fundamental, iba a cambiar su vida. Con ese pensamiento intuitivo resonando en su mente, su primer día en el Perú llegó a un sereno final. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir en el vestíbulo del hostal, Kate intercambió un saludo rápido con Sofía, la recepcionista. La joven levantó la vista de su libro y le dedicó la misma sonrisa radiante del día anterior. Que te vaya súper bien hoy. Con cuidado, le dijo. Esas simples palabras, dichas con un afecto casual, la tocaron de una manera inesperada y profunda. Se detuvo un momento en la puerta, reflexionando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, un extraño, le había deseado un buen día con tanta sinceridad? En Estados Unidos, las interacciones de servicio a menudo se sentían transaccionales, mecánicas. Estaba acostumbrada a cajeros que la atendían mientras miraban su teléfono, a camareros que mascaban chicle mientras tomaban su orden, a un intercambio de palabras funcional, desprovisto de conexión humana. Aquí, en cambio, sentía una diferencia palpable, una calidez que no formaba parte del guión. Decidió comenzar su día en una pequeña cafetería de especialidad que había visto cerca. El lugar, con sus paredes de ladrillo expuesto y el aroma embriagador del café recién molido de Chanchamayo, era un refugio de paz. El barista, un joven con lentes y una sonrisa tímida, apenas hablaba inglés, pero eso no fue una barrera. Con una paciencia admirable, señaló las opciones en la pizarra y usó gestos para explicarle la diferencia entre un café pasado y un espresso. Mientras sonaba una suave melodía de rock peruano de fondo, Kate se sentó junto a una ventana, bañada por la luz matutina de Lima. Se sentía completamente relajada, una sensación que rara vez experimentaba en la prisa de su vida diaria. Disfrutaba de un sándwich con palta y un jugo de lúcuma, saboreando cada bocado. En un momento de distracción, un detalle captó su atención. El barista, al pasar junto a su mesa, notó que su vaso de agua estaba casi vacío. Sin que ella dijera una palabra, se acercó con una jarra y lo rellenó en silencio, con una naturalidad que la conmovió. Yo no pedí nada, pensó, sorprendida. Esa delicadeza no solicitada, ese gesto de anticipar una necesidad sin esperar nada a cambio, casi la hizo llorar. Nunca había imaginado que un acto tan pequeño pudiera hacerla sentir tan vista, tan bienvenida. Lo que la sorprendió aún más fue la cultura en torno a las propinas. En el almuerzo, en una cevichería concurrida y bulliciosa, intentó dejar un extra al pagar la cuenta, un hábito profundamente arraigado en su cultura. El mozo, un hombre mayor con un bigote impecable, le devolvió los billetes con una sonrisa amable pero firme, agitando las manos. No, señorita, no es necesario. El servicio es nuestra alegría, es un placer atenderla, dijo, su tono desprovisto de cualquier falsedad. En ese momento, Kate sintió una punzada de algo parecido a la vergüenza, al darse cuenta de lo estrecha que había sido su perspectiva. La amabilidad peruana no era una actuación para obtener una recompensa. Era algo más profundo, un orgullo intrínseco en el acto de servir, de acoger. Ya fuera la sonrisa, el lenguaje corporal, la habilidad para leer el ambiente o la capacidad de estar presente sin ser intrusivo, todo fluía con una gracia que no abrumaba, sino que se filtraba suavemente en el corazón. No pudo evitar comparar la experiencia con su país. Recordó cenas en restaurantes familiares donde le habían traído el plato equivocado sin una sola disculpa, donde la sonrisa era una rareza y la propina se daba por sentada, independientemente de la calidad del servicio. En el Perú, la situación era la antítesis. ¿Por qué existía una diferencia tan abismal? Una pequeña pregunta y un enorme choque cultural comenzaron a germinar en su interior. Y esta sensación solo se intensificaría a medida que su viaje continuara, grabando en ella una nueva comprensión del mundo. Apenas en su segundo día, Kate ya albergaba un deseo ferviente de quedarse más tiempo, de sumergirse por completo en este lugar. La calidez y la vitalidad del Perú estaban sanando lentamente el cansancio y la desconfianza que se habían acumulado en su vida cotidiana, sin que ella siquiera se hubiera dado cuenta. Una de las revelaciones más impactantes para Kate en el Perú fue su sistema de transporte público, específicamente el metropolitano. En su segundo día, decidida a explorar los principales puntos de interés del centro histórico de Lima, se aventuró a tomar este sistema de autobuses de tránsito rápido. Los carteles informativos en las estaciones, con indicaciones claras en español e inglés, disiparon sus temores sobre la barrera del idioma. Pudo navegar el sistema y llegar a su destino sin necesidad de preguntar a nadie.
De pie en el andén de la estación, esperando el autobús, Kate miró a su alrededor con los ojos como platos, momentáneamente sin palabras. La plataforma estaba limpia, y la gente formaba filas ordenadas para abordar. El interior del autobús articulado la sorprendió aún más. Los asientos estaban en perfecto estado y el suelo estaba impecable, sin un solo papel o mancha a la vista. Un anuncio de voz, claro y sereno, informaba sobre la próxima parada. ¿Cómo es posible que esté tan limpio?, pensó en voz alta, aunque nadie le escuchó. Los luminosos vagones y los asientos bien cuidados hacían que el simple acto de viajar fuera una experiencia placentera. Era un mundo aparte de los asientos de plástico a menudo vandalizados y sucios del transporte público que conocía en Estados Unidos. Este solo detalle era suficiente para que el viaje fuera agradable, pero lo que realmente la impactó fue observar a una joven, probablemente un estudiante de secundaria por su uniforme, viajando sola. Estaba sentada en el asiento de al lado, absorta en la lectura de una novela en su teléfono, completamente ajena y segura. Su actitud era de una naturalidad absoluta, como si ese fuera su espacio cotidiano. Kate se preguntó a sí misma, ¿vería una escena así en su ciudad natal? La respuesta fue un rotundo no. En su ciudad, tomar el metro o el autobús por la noche, especialmente sola, era un acto que requería una vigilancia constante. La presencia de personas sin hogar, individuos bajo la influencia del alcohol o simplemente gente con comportamientos erráticos era algo común. Para una mujer sola, era imperativo estar siempre alerta, con los sentidos agudizados ante cualquier posible amenaza. En cambio, aquí en Lima, incluso en las horas de mayor afluencia, los pasajeros del metropolitano mantenían una calma admirable. Las conversaciones se mantenían en un volumen bajo, y parecía haber un acuerdo tácito de no molestar a los demás. Era como si el autobús mismo fuera un espacio comunitario compartido, regido por un respeto mutuo. Kate sintió que en el transporte público peruano existía una forma de libertad que rara vez había experimentado en Estados Unidos. Era la libertad de moverse por voluntad propia, de ir a cualquier lugar sin depender de nadie. Estados Unidos es una sociedad centrada en el automóvil. La movilidad depende de tener una licencia de conducir y un vehículo. Sin uno, quedas a merced de los demás. Pedirle a un amigo que te lleve, esperar a que un familiar te recoja. Cada desplazamiento implicaba una cuidadosa negociación de horarios y favores. Esa vida de dependencia había sido su norma. Pero en el Perú, todo era diferente. Con una sola tarjeta del metropolitano en su bolsillo, podía explorar barrios desconocidos siguiendo sus propios impulsos. Esta autonomía le brindó una alegría inmensa, la alegría de ser una viajera independiente. Qué maravilloso es viajar sola de esta manera, pensó. Al llegar a la estación central y salir por los torniquetes, sus pasos se volvieron notablemente más ligeros. Sin usar un mapa ni su teléfono, guiada únicamente por su intuición y las señales, había llegado a su destino. Un pequeño sentimiento de orgullo floreció en su pecho. Un día, mientras caminaba por las bulliciosas calles del cercado de Lima, Kate se detuvo de repente, percatándose de algo inusual. A pesar del intenso tráfico, el ambiente era mucho más tranquilo de lo que esperaba. ¿Por qué apenas se oían bocinas? En las ciudades estadounidenses, el sonido de las bocinas era la banda sonora constante de la vida urbana. El más mínimo titubeo de un coche de adelante provocaba una ráfaga de advertencias furiosas. Las intersecciones eran escenarios de gritos y gestos de enojo de conductores exasperados. Esa agresividad era la norma. Pero en Lima, la dinámica era sorprendentemente diferente. Incluso en medio de un embotellamiento, o cuando un coche avanzaba lentamente, rara vez alguien tocaba la bocina con impaciencia. La gente parecía esperar en silencio a que cambiara el semáforo. Vio conductores ceder el paso con una leve inclinación de cabeza a familias con niños que cruzaban la calle. Parecía existir un código no escrito de cortesía y resignación mutua, donde cada uno desempeñaba su papel con una calma estoica. Kate sintió que esta sensación de orden, un orden dentro del caos, calmaba su propio espíritu. En Estados Unidos, los ruidos estridentes que te hacían querer taparte los oídos eran una constante. Alarmas de coches, el estruendo de las obras viales, las maldiciones de los conductores. Había asumido que eso era normal. Pero ahora, aquí, esta relativa tranquilidad se sentía como un bálsamo para el alma. Se dio cuenta de que el orden no era simplemente la ausencia de desorden, sino un espacio creado por la consideración hacia los demás. La cultura de la paciencia consciente y la preocupación por el entorno eran los pilares invisibles que sostenían este ambiente civilizado. Un día, observó a un policía de tránsito dirigiendo el tráfico en un cruce complicado. Cuando los peatones comenzaban a cruzar por el paso de cebra,
El oficial asentía levemente con la cabeza, guiándolos con un gesto sutil. No gritaba a nadie, no daba órdenes a voz en cuello, simplemente manejaba la situación con una cortesía serena. Al ver esta escena, Kate no pudo evitar detenerse. Esto debe ser la gentileza humana en acción, pensó. Las lágrimas casi brotaron de sus ojos, y bajó la cabeza rápidamente, abrumada. Era una amabilidad que no se comunicaba a través de gestos exagerados o palabras grandilocuentes, sino a través de un acto tranquilo de consideración. Lo que la sorprendió aún más fue la relación entre conductores y peatones. En Estados Unidos, el coche siempre tenía la prioridad. Los peatones debían estar constantemente alerta para proteger su propia seguridad al cruzar la calle. Pero en el Perú, los vehículos esperaban a los peatones como algo natural. En un paso de cebra, todos los coches se detenían sin excepción. Quizás el tráfico de este lugar está hecho de amabilidad, llegó a pensar. Las ventanas de los coches están cerradas, los conductores protegidos en una cámara de metal y vidrio, aislados del ruido. El peatón, en cambio, no tiene ninguna protección. Quizás, precisamente porque son conscientes de esta diferencia, los que conducen son proactivamente considerados. Sintió que esta conciencia estaba profundamente arraigada en las calles de Lima. El simple hecho de caminar por la ciudad se sentía terapéutico. Kate nunca había pensado que una ciudad así pudiera existir en el mundo. Caminando por las calles de Lima, envuelta en una mezcla de orden y vitalidad, su corazón estaba cambiando, lenta pero inexorablemente. Una de las cosas que más impactó a Kate durante su estancia en el Perú fue la riqueza de su cultura gastronómica. Lo que particularmente la cautivó fue la presentación visual de la comida, incluso antes de probarla. Un día, paseando por una calle concurrida de Barranco, se detuvo frente a un pequeño restaurante de menú con un ambiente nostálgico. En la entrada, una pizarra escrita con tiza de colores describía los platos del día con un detalle apetitoso. Las fotos que acompañaban a cada plato eran tan vívidas y realistas que parecían saltar de la pizarra. Un lomo saltado con sus trozos de carne jugosa y papas fritas doradas, un ají de gallina cremoso y un ceviche resplandeciente con su leche de tigre. Quedó maravillada por la presentación. Con esto, incluso si no hablo bien el idioma, puedo pedir sin problemas, pensó con alivio. Ese día, señaló con el dedo un menú que incluía una causa rellena de entrada y un seco de res como plato principal. El sabor la transportó. Era casero, reconfortante, pero con una complejidad de sabores que nunca había experimentado. Y el precio, por todo el menú, incluyendo una chicha morada, era de apenas 20 soles. Un almuerzo de esa calidad y cantidad en Estados Unidos, incluyendo la propina, fácilmente superaría los $25. Además, cada restaurante que visitaba, desde el más humilde hasta el más elegante, estaba impecablemente limpio y tranquilo. El servicio era siempre atento. Tan pronto como se sentaba, le servían un vaso de agua fría. El ambiente era relajado, permitiéndole disfrutar de su comida sin prisas ni presiones. Kate se enamoró por completo de esta atmósfera. Lo que más le impresionó fue el gesto recurrente de que, cuando su vaso de agua o chicha llegaba a la mitad, un mozo se acercaba discretamente y lo rellenaba. No había intercambio de palabras, solo un servicio silencioso y atento. Kate se sintió profundamente conmovida por esto, porque en Estados Unidos, el servicio es algo que se debe solicitar explícitamente y, a menudo, se cobra. Además, en los restaurantes de Perú no se esperaba que dejara propina. El primer día, cuando intentó dejar un extra, el mozo lo rechazó con una sonrisa. En Estados Unidos, no dejar propina podía incluso resultar en una mala actitud por parte del personal, pero en Perú la dinámica era completamente diferente. ¿Por qué me siento tan a gusto aquí?, se preguntó innumerables veces. No era solo el sabor de la comida. Era el sistema que le permitía elegir su comida con confianza, la hospitalidad silenciosa y considerada, los precios razonables y los espacios bien cuidados. Todo esto sacudió su sistema de valores hasta los cimientos. Lo que la sorprendió aún más fue observar el comportamiento de la gente en el patio de comidas de un centro comercial. Los clientes, después de terminar de comer, recogían sus propias bandejas y limpiaban la mesa con una servilleta. En Estados Unidos, esto se consideraría el trabajo del personal de limpieza, pero aquí, era un acto que todos realizaban de forma natural, sin que nadie se lo pidiera. Este hecho le reveló a Kate el profundo sentido de civismo del pueblo peruano. La comida de Perú no solo me ha enseñado sobre el sabor, sino también sobre la belleza de la naturaleza humana, susurró para sí misma mientras tomaba otro sorbo de la sopa que acompañaba su menú. En el Perú, entendió por primera vez que comer no es solo un acto de nutrición, sino una experiencia cultural integral.
Una mañana, Kate paseaba por una zona residencial de Jesús María. Las calles bullían de vida cotidiana, estudiantes uniformados comprando en una bodega, ancianos charlando en una banca del parque. Era una escena ordinaria, pero a los ojos de Kate, parecía extraordinariamente serena y pura. Lo que más la sorprendió fue la ausencia de basura en el suelo. En cualquier ciudad concurrida, uno esperaría ver botellas de plástico o papeles tirados. Sin embargo, las calles de Lima, a pesar de su densidad, estaban notablemente limpias. Y lo más notable era que esto se lograba a pesar de la escasez de botes de basura públicos. ¿Cómo es posible que con tanta gente no esté sucio?, se preguntó. Justo en ese momento, fue testigo de una escena reveladora. Un estudiante de secundaria, después de terminarse su botella de Inca Kola, la guardó en su propia mochila. Lo hizo con tal naturalidad, como un acto reflejo. En ese instante, Kate sintió un pequeño impacto en su interior. La idea de tu basura, la llevas a casa es rara en Estados Unidos. Allí, los espacios públicos están casi siempre equipados con botes de basura. Y aún así, estos suelen estar desbordados, con basura esparcida a su alrededor. En cambio, en el Perú, aunque los botes de basura eran escasos, la ciudad se mantenía limpia. No podía sentir más que admiración por esta diferencia. Además, en otro patio de comidas, vio a personas que, después de terminar de comer, no solo devolvían sus bandejas, sino que también limpiaban meticulosamente cualquier derrame en la mesa. Algunos incluso usaban varias servilletas para asegurarse de que quedara impecable. Kate se detuvo a observar la escena, fascinada. Nadie se lo pide, ¿por qué lo hacen con tanta naturalidad?, reflexionó. Sintió que, más que una cuestión de educación, era un hábito cultural profundamente arraigado. Lo que la asombró aún más fue el comportamiento ordenado de la gente en las escaleras mecánicas o en los andenes del metro. En Lima, la gente se paraba automáticamente a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. Al hacer fila, nadie intentaba colarse. Incluso si la cola era larga, nadie se mostraba impaciente ni se quejaba en voz alta. De hecho, parecía que la gente se cedía el paso mutuamente. Observando estas escenas, Kate comenzó a darse cuenta de algo: la cortesía de los peruanos no se limitaba a seguir las reglas, sino que nacía de un profundo respeto y sentido de responsabilidad hacia los demás. No lo hacían porque una norma lo exigiera, sino para no causar molestias a otros. Esta mentalidad se manifestaba en cada pequeño gesto de la vida cotidiana. En Estados Unidos, la noción de libertad individual a menudo prevalece en el comportamiento en espacios públicos. Y aunque ese es un valor respetable, en el Perú, la consideración por el prójimo era igualmente importante. Esto hizo que Kate se sintiera increíblemente cómoda. El silencio al caminar, la limpieza después de comer, el orden en las filas, el hilo conductor de todo esto era una belleza discreta pero sincera. Kate quedó profundamente conmovida por el comportamiento del pueblo peruano. En este lugar, hasta el comportamiento de la gente es una forma de cultura, pensó. Mientras seguía su camino, su espalda se enderezó un poco más que cuando llegó. Una parte de su ser estaba cambiando silenciosamente. El regreso a casa fue abrupto. Después de 10 días que parecieron un sueño, Kate aterrizó de nuevo en Portland, Oregón. El aire familiar, el inglés que la rodeaba, los paisajes conocidos, todo debería haberle dado una sensación de alivio. Sin embargo, en el trayecto en coche desde el aeropuerto, lo que sintió no fue tranquilidad, sino una extraña sensación de asfixia. Todo parece tan tosco, fue su primer pensamiento. La actitud inexpresiva del personal del aeropuerto, la basura esparcida en los bordes de la autopista, los coches que ignoraban las señales de ceda el paso, la cajera del supermercado que la atendía mientras navegaba por su teléfono. Todo esto, que 10 días antes era su normalidad, ahora le resultaba insoportable. Lo primero que sintió con fuerza fue la falta de libertad de movimiento. En Lima, podía moverse libremente de un distrito a otro, ir a donde quisiera por sí misma. Pero en Estados Unidos, con un sistema de transporte público deficiente en muchas áreas, la movilidad dependía de un coche. Kate no tenía licencia de conducir, así que dependía de amigos o familiares, siempre teniendo que considerar sus horarios. ¿Por qué es tan complicado simplemente ir a comprar una camisa?, pensó, y la libertad que había dado por sentada en el Perú inundó su memoria. La capacidad de ir a donde quisiera, cuando quisiera, solo ahora, de vuelta en casa, comprendía lo valioso que era. Además, cada vez que salía a comer, sentía la disparidad entre el precio y el servicio. Un sándwich y una bebida para el almuerzo costaban más de $20, a lo que había que añadir la propina, pero el servicio era mecánico y las expresiones de los empleados, rígidas.
La interacción cálida y entusiasta que había experimentado en el Perú no existía aquí. Kid empezó a evitar salir a comer, optando por comidas rápidas y funcionales. Tanto el sabor como el ambiente eran simplemente para llenar el estómago, no había placer ni consuelo en ello. Pero lo que más le dolía era la cuestión de la seguridad. Al volver a casa por la noche, una sombra inesperada la ponía nerviosa, la obligaba a mirar hacia atrás constantemente, a abrazar su bolso con fuerza, a bajar el volumen de sus auriculares para estar atenta a su entorno. Todas esas conductas defensivas que había dado por sentadas, regresaron a su vida diaria al volver a casa. En el Perú, nunca pensé en estas cosas, se lamentó. Recordaba las noches en Lima, cuando podía ir a una tienda de conveniencia con total tranquilidad. Incluso a las 10 de la noche, las calles seguían llenas de vida, con gente paseando pacíficamente. Ahora, incluso la tranquilidad de su propio barrio le parecía sospechosa, y solo podía acelerar el paso para llegar a casa. He vuelto, pero mi corazón se ha quedado allí. Con este pensamiento, apenas una semana después de su regreso, Kid se sentó en su escritorio y abrió un libro de texto de español. La mano con la que sostenía el bolígrafo temblaba ligeramente. Quizás no era solo por el deseo de aprender, sino porque en ese acto residía la determinación de volver a ese lugar. Un viaje de solo 10 días había cambiado profundamente los valores y la vida de una mujer. Esa tierra segura, amable y llena de calidez humana, el Perú. Su pasión y su ternura habían cruzado el océano y, hasta el día de hoy, seguían envolviendo su corazón. Si en este momento sientes una pequeña disonancia con la vida en tu propio país, quizás sea simplemente porque aún no conoces ese lugar que realmente te valorará. Haz como ella, ven al Perú. Aquí, una calidez humana que trasciende el lenguaje y la belleza de una cultura vibrante, sin duda, te darán la bienvenida.